En esta oportunidad veremos la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Lo haremos a través de este triángulo inicialmente, que es un triángulo equilátero, en donde podemos ver que sus tres ángulos, identificados en estos trocitos de goma eva, se pueden superponer en esta línea de ángulo extendido, en donde los podemos reubicar, comprobando que miden efectivamente 180 grados. Esto se puede también comprobar, ya que no solamente ocurre en el triángulo equilátero, sino también en cualquier tipo de triángulo en el que se trabaje. Por ejemplo, este es un triángulo escaleno, donde no todos sus ángulos tienen la misma medida, a diferencia del anterior, pero también, con las fichas de goma eva marcamos las medidas de sus ángulos y los vamos también a poner sobre la línea del ángulo extendido para comprobar que también miden 180 grados. Lo podemos también hacer con un ángulo un ángulo obtusángulo, en donde podemos observar, que también tiene sus tres ángulos, se marcaron también con fichas de goma eva y los vamos a llevar hasta el ángulo extendido, los vamos a superponer y podemos comprobar también cualquier tipo de triángulo, independiente de su medida de lado, o la medida de sus ángulos interiores, siempre los tres ángulos van a medir 180 grados. A continuación realizaremos una comprobación del teorema de Pitágoras utilizando material concreto. Podemos observar aquí un triángulo rectángulo, donde aquí está identificado su ángulo recto. Por lo tanto, este lado es uno de los catetos y el lado B también es uno de los catetos. Por lo tanto, el lado C es la hipotenusa. Se comprueba de la siguiente forma. La fórmula dice que el cateto al cuadrado sumado al otro cateto al cuadrado tiene como resultado la medida de la hipotenusa. Lo vamos a comprobar utilizando estas fichas que nos van a determinar la superficie que tiene el cuadrado de la hipotenusa. Lo vamos a poner, ordenado, para poder comprobar posteriormente que la superficie, el área que marca la hipotenusa, es la misma área de la suma de las dos áreas de los catetos. Ahí está, representada a través del área de la superficie, el cuadrado de la hipotenusa, y ahora vamos a trasladar estos cuadritos de superficie hasta el primer cuadrado que representa el cateto B, y los rectángulos de superficie restantes los vamos a acomodar en el cateto A, estableciendo una relación que al sumar la superficie de este cateto con este cateto nos van a dar como resultado la superficie de la hipotenusa, comprobando el teorema de Pitágoras. A continuación, comprobaremos la relación que existe entre un ángulo inscrito en una circunferencia, que es el que está acá, y el ángulo central cuando están relacionadas por el mismo arco, como se observa acá, Aquí está el ángulo inscrito, que llega a este arco, y aquí se presenta el ángulo central, que también está mostrado por el mismo arco. Lo observaremos con esta ficha de goma eva, donde lo ubicamos acá, y el ángulo inscrito lo ubicamos en el lugar de la circunferencia. La relación dice que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Comprobar entonces, mediante el uso de estas fichas, que el ángulo central, dado por el mismo arco del ángulo inscrito, mide el doble del ángulo inscrito. Lo comprobamos realizando, una equivalencia a dos fichas del ángulo, son de la misma medida, y lo superponemos sobre el ángulo central, donde se puede comprobar, que los dos ángulos inscritos tienen la misma medida de un ángulo central. Haremos una medición de ángulos entre paralelos y transversales. Como podemos observar en el material, tenemos un par de rectas paralelas cortadas por dos
rectas transversales y se generan una serie de ángulos que vamos a ver a continuación que tienen una relación de medida. Podemos observar, por ejemplo, que los ángulos alternos internos como el número 12, 13, 6 y 3 tienen una relación de igual medida. Lo puedo comprobar sacando uno de ellos, ¿cierto? Y realizando un cambio de posición y se comprueba que tienen, ¿cierto?, la misma medida. De la misma forma, podemos observar que los ángulos que son opuestos por el vértice tienen una relación de igual medida y lo puedo comprobar también realizando un cambio de posición donde se comprueba que tienen la misma medida.